Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Fernández Osorio, soy estudiante de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad Ateneo Universitario. Bueno, hoy les voy a presentar este tema que es el codo o la articulación del codo. Bueno, como introducción tenemos que el concepto anatómico del codo lo vamos a utilizar habitualmente para referirnos a esta zona de nuestro cuerpo que conecta el brazo y el antebrazo. Bueno, recordemos que el brazo se va a conformar principalmente por un hueso que va a ser el húmero y el antebrazo se va a conformar por dos huesos que va a ser radio y cúbito. Bueno, la fisiología nos va a permitir distinguir dos funciones principalmente de esta articulación que va a ser la flexoextensión. Para este movimiento o función vamos a utilizar dos articulaciones que va a ser la húmero cubital y la húmero radial. La otra función que nos va a permitir ver es la pronosupinación, que va a afectar principalmente la articulación radiocubital proximal, superior e inferior. Bueno, esta conexión va a existir gracias a la conexión de de tres huesos, que va a ser el húmero en su parte distal, el radio en su parte proximal y el cúbito en su parte proximal. Bueno, siendo que la unión entre radio y húmero va a ser la articulación radiohumeral o húmero radial. La unión entre húmero y cúbito va a ser la articulación cúbito-humeral o húmero cubital. Y la unión entre radio y cúbito va a ser la articulación radiocubital superior. Ahora vamos a hablar de la flexoextensión. Bueno, la función va a ser la aproximación y separación de la mano. Esto nos va a servir porque principalmente el hombre pueda llevarse alimentos a la boca gracias a la flexión de codo, o sea, hacer la función de alimentarse, pero no solamente esa función y no solamente ese movimiento, ya que también necesitamos un poco de pronación, un poco de supinación para todo. Bueno, cuando se recoge un alimento vamos a utilizar la extensión y un poco de pronación. Y al llevarlo a la boca y casi ingerirlo a la boca, vamos a utilizar una flexión y una supinación. Bueno, esto nos da a entender que la flexión y la extensión, la pronación y la supinación son indispensables para nosotros, para la alimentación y para todo. Vamos con las superficies articulares de los tres huesos. Bueno, vamos a tener que a la altura de la porción inferior del húmero, que sería esta, vamos a tener la tróclea humeral, que esta va a tener una forma de polea o diábolo, y del otro lado vamos a tener un cóndilo humeral, que va a ser una superficie esférica y va a estar situado por fuera de la tróclea. Bueno, el cóndilo no va a ser una esfera completa, sino una hemisfera. ¿Qué quiere decir esto? Que una hemisfera es la parte anterior de una esfera. Bueno, a la altura de la porción de los dos huesos del antebrazo, como lo hemos visto, que es cúbito y radio, vamos a tener por lado del cúbito la gran cavidad sigmoidea, que esta va a articular con la tróclea. Y del otro lado vamos a tener la cúpula radial. Esta va a ser la cara superior de la cabeza radial y esta cavidad va a poseer la misma curva del cóndilo sobre el cual se va a adaptar. Del otro lado tenemos la paleta humeral. Vamos a denominar paleta humeral a la porción inferior del húmero. Esta va a poseer la estructura de una horquilla y va a soportar dos ramas en el eje de las superficies articulares. Bueno, va a presentar dos cavidades. Por delante va a presentar, que sería la fosita supratroclear, que aquí va a encajar la apófisis troclear del cúbito. Y por detrás va a encajar el olecranon del cúbito, y se va a denominar la fosita olecraniana. Bueno, estas dos fositas van a ser indispensables. ¿Por qué? Porque si no, no tendría una amplitud muy buena, o sea, estaría limitado el movimiento durante la flexoextensión. Bueno, ahora vamos con ligamentos del codo. Bueno, los ligamentos de la articulación del codo tienen la función de mantener las superficies articulares unidas, en contacto, y estos van a ser unos auténticos tensores.
y van a estar dispuestos o ubicados al lado de cada articulación. Bueno, el codo va a tener en conjunto los ligamentos van a tener una forma de abanico fibroso y se va a extender desde cada una de las dos prominencias particulares hacia afuera de la troclea. Bueno, vamos a ver que van a desempeñar un doble papel que va a ser mantener el semianillo encajado en la polea, que va a ser la coaptación articular y va a impedir el movimiento de lateralidad. Bueno, empezamos con el ligamento colateral del cúbito o cubital, que va a estar constituido por tres haces. El primer haz va a ser el haz anterior, que va a hacer que las fibras más anteriores van a reforzar el ligamento anular del radio. Esto lo podemos encontrar que va a ser este ligamento que está acá. El haz medio, que es el más potente de todos, que sería este. Y el haz posterior o ligamento de Barnelli, que va a ser este que está acá atrás, aquí atrás. Bueno, todos estos van a estar reforzados por el ligamento de Cooper. Y ahora vamos con el ligamento colateral radial, que es en conjunto esto. Bueno, igual van a tener tres haces. El haz anterior va a reforzar el ligamento anular por delante. El haz anterior se ubica en esta parte. El haz medio, que va a estar por aquí, y este nos dice que va a reforzar el ligamento anular por detrás, y el haz posterior, que va a ser el ligamento que está aquí. Tenemos la cúpula, la cápsula, que va a estar reforzada por delante por el ligamento anterior, que va a ser este, y por el ligamento oblicuo anterior, que va a ser este. Bueno, esta va a estar reforzada por la parte de atrás por fibras transversales húmero-humerales y por la fibra húmero-olecraniana. Continuamos con la cabeza radial y nos dice que esta va a ser condicionada totalmente a su función articular. Va a tener la función de rotación y va a ser casi cilíndrica, y la función va a ser la flexoextensión en torno al eje del cóndilo. Bueno, esta va a adaptarse a la forma esférica del cóndilo, por lo tanto va a ser cóncava. ¿Qué nos dice esto? Pues que va a ser hacia adentro, como lo muestra en esta imagen. Bueno, la cabeza radial no solamente va a deslizarse sobre el cóndilo, no solamente esa va a ser su función, sino también puede girar al mismo tiempo en torno a su eje vertical. Continuamos con las limitaciones de la flexoextensión. Vamos a tener que las limitaciones de la extensión se van a deber a tres factores. Uno va a ser que el pico del olecrano va a tocar con la fosita, o va a chocar con la fosita olecraniana. El segundo sería que va a haber una tensión en la parte anterior de la cápsula articular. El 3 va a ser la resistencia que opongan los músculos flexores. Los músculos los vamos a ver más adelante, pero los músculos van a ser el bíceps braquial, músculo braquial o músculo brachiorradial. Si la extensión prosigue, uno de estos citados frenos se va a romper, y aquí tenemos un ejemplo de la ruptura del olecrano. Ahora seguimos con las limitaciones de la flexión, y estos se van a dividir en activa y en pasiva. La flexión activa se va a deber principalmente a la tensión de los músculos. Principalmente se va a deber a la tensión del músculo bíceps braquial. Nos dice que al contraerse o hacer una flexión activa, va a aumentar el tono y no va a sobrepasar los 45 grados. Posteriormente podemos tener otros factores, que sería el impacto óseo, la tensión capsular, pero no interviene mucho. Lo principal es el aumento del tono de los músculos. Si la flexión es pasiva, las masas musculares no van a contraerse, pero sí pueden aplastarse, y eso va a hacer que sobrepasen los 45 grados. Y después van a aparecer otros, que sería el impacto de la cabeza radial con la fosita supracondilea, la tensión de la parte posterior de la cápsula,
la tensión pasiva del músculo del tríceps braquial que se encuentra en la parte posterior. Y bueno, si estas condiciones suceden, va a sobrepasar los 160 grados, debido a que va a aumentar. Los músculos motores de la flexión, vamos a tener principalmente tres, que va a ser el músculo braquial, que va a ser, que se va a extender desde el tubérculo de la apófisis coronoides del cúbito hasta la cara anterior del húmero. Por segundo, vamos a tener el músculo braquiorradial o supinador largo, que se va a extender de la apófisis estiloides del radio hasta el borde externo del húmero. Y el tercero va a ser el bebé, el bíceps braquial, que este va a ser el flexor principal y se va a extender desde la tuberosidad bicipital del radio, y sus inserciones van a ser dos: la PLB, que sería la porción larga del bíceps, que se va al tubérculo supraglenoideo, y, y la porción corta se va a dirigir hacia el pico de la apófisis coronoides. Bueno, y su acción principal va a ser la flexión de codo. Continuamos con los músculos motores de la extensión y vamos a tener principalmente a uno, que sería el tríceps braquial. Va a estar constituido por tres cuerpos carnosos que van a finalizar en un tendón común que se va a insertar en el olecranon. Esta inserción le vamos a llamar inserción distal. Después vamos a tener que estos tres cuerpos musculares se van a tener una inserción distinta, que sería la inserción proximal, y la primera va a ser la cabeza medial, que se va a fijar en la cara posterior del húmero y va a estar por debajo de la corredera del nervio radial. La cabeza lateral se va a fijar sobre el borde externo de la diáfisis humeral, principalmente por encima del canal del nervio radial. Y la cabeza larga, que no se va a insertar sobre el húmero, sino se va a insertar sobre el omóplato y va a estar insertada sobre el tubérculo subglenoideo. También tenemos otro músculo llamado ancóneo. Este no entra tanto para ser motor de la extensión porque tiene mucha debilidad al momento de esta acción. Seguimos con la amplitud de movimientos del codo, y todo esto lo vamos a relacionar a la posición anatómica. La extensión va a ser el movimiento del antebrazo hacia atrás. Si lo tenemos en posición anatómica, vamos a tener que no va a haber una extensión, ya que está en toda su extensión al estar en posición anatómica. Entonces, algunas personas llegamos a tener grado 0, pero también existen principalmente las mujeres y los niños que tienen una hiperextensión que no es mayor a 10 grados, está entre 5 y 10 grados, que sería. La flexión va a ser el movimiento que dirige el antebrazo hacia adelante, de forma que la cara anterior del antebrazo contacta a la cara anterior del brazo. Si estamos en una posición anatómica, la flexión activa va a estar de 140 a 145 grados, y si tenemos una flexión pasiva va a estar de los 160 grados. Continuamos con la pronosupinación. Bueno, la pronosupinación nos dice que es un movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. Este movimiento va a necesitar principalmente dos articulaciones, que va a ser la radiocubital proximal y la radiocubital distal. Bueno, para las condiciones para medir la supinación va a ser que tengamos el codo flexionado a 90 grados y esté pegado al cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en torno a la posición anatómica, el brazo en completo, el miembro superior, va a ayudar a hacer la pronosupinación y no estaríamos haciendo una pronosupinación pura. Bueno, la supinación, si se sitúa en un plano horizontal, va a tener un movimiento de 1 grado 90, y la pronación va a tener unos 85 grados nada más. Ahora, utilidad para la pronación o la pronosupinación. Bueno,
va a tener mucha utilidad debido a que la alimentación no solo utilizamos la flexoextensión, o sea, sí necesitamos eso, pero también necesitamos la pronosupinación, tanto la pronación y la supinación, los dos son indispensables. Al girar un tornillo, al comer, agarrar un objeto, ayudarnos en la higiene, para todo sirve la pronosupinación, pero no solamente eso, tiene que ser en conjunto para lograr un dicho objetivo. Bueno, ahora tenemos el marco radiocubital y va a ser que una parte interna que va a comprender al cúbito, la parte externa constituye al radio. Bueno, tenemos que al girar los 180 grados, la parte externa hacia lo interno se va a obtener la pronación. Al estar en posición anatómica se va a obtener una supinación total. Y los dos huesos van a quedar unidos por la membrana interósea que ahorita les voy a mencionar. Y los dos huesos del antebrazo de la supinación van a presentar una curva en concavidad anterior. Bueno, cuando el radio gira en pronación, cruza el cúbito por delante. Bueno, continuamos con la membrana interósea y la membrana interósea va a desempeñar un papel esencial en la coaptación de los dos huesos, o sea, en la unión de los dos huesos de radio y cúbito, y va a ayudar mucho a la pronosupinación. Van a ser estas partes, la membrana interósea, estas partes. La membrana interósea no solamente va a ser el único elemento que va a formar y va a ayudar a tener ese soporte y esa unión, sino vamos a tener la cuerda de Weisberg, que va a ser esta. Vamos a tener el ligamento anular del radio, que va a ser este. También va a estar reforzado por el haz anterior del ligamento colateral radial. Este lo tenemos en esta parte. Después vamos a tener el haz anterior del ligamento colateral cubital, que va a ser este. Vamos a tener por detrás el haz posterior del ligamento colateral cubital, que va a ser este. Y en la articulación radiocubital distal vamos a tener el ligamento anterior, que va a ser este, y el ligamento posterior, que va a ser este. Bueno, estos van a ayudar a la membrana interósea a tener esa unión, pero también de la membrana interósea vamos a tener la lámina anterior, que lo van a conformar tres haces, que va a ser el haz proximal, que es casi horizontal, que es este, el haz intermedio, que es descendente, que es este, y lo vamos a llamar la banda central de Hotchkiss. El haz distal, que es descendente y es más oblicuo. También vamos a tener la lámina posterior y vamos a tener dos, que va a ser el haz proximal descendente, que es este, y vamos a tener el haz ascendente, que va a ser este. Continuamos con la anatomía fisiológica radiocubital superior y nos dice que estas dos superficies van a ser más o menos cilíndricas y vamos a tener la cabeza radial, que va a tener un contorno cilíndrico incrustado de cartílago más amplio por delante y por dentro. Vamos a tener la cúpula radial, que se va a articular con el cóndilo humeral. Ya vimos que esta es cóncava. El anillo osteofibroso, que va a estar constituido por cartílago y va a ser cóncavo hacia atrás. En la anatomía fisiológica de la articulación radiocubital distal vamos a tener que va a ser una tricoide. Sus superficies son prácticamente cilíndricas y no va a poseer más que un solo grado de libertad. La primera de estas superficies cilíndricas está sujeta por la cabeza cubital. Un segundo cilíndrico secante
desprende una media luna sólida y determina así la formación de la superficie cilíndrica de la cabeza cubital. Bueno, en realidad esta superficie no es del todo cilíndrica, es más bien cónica. La cara inferior de la cabeza cubital relativamente es plana y presenta una superficie semilunar cuya anchura máxima comprende el punto de máxima altura de la cara. Seguimos con la constitución radiocubital distal. Lo mismo. La epífisis distal del radio comporta dos superficies articulares. La primera localizada en su porción inferior, que es la glenoide radial, que pertenece al hueso radial, con su fosita escafoidea y fosita semilunar, para que ahí se unan los huesos del metacarpo. La segunda superficie de la cavidad sigmoidea del radio se ubica entre las dos ramas del borde interno del hueso. En su borde inferior se inserta el ligamento triangular situado en el plano horizontal. La cabeza cubital no se articula directamente con el cóndilo carpiano, ya que el ligamento triangular forma un tabique entre la articulación radiocubital distal y radiocarpiana. El ligamento triangular está sometido a fuerzas importantes de la tracción, compresión y cizallamiento. Bueno, el ligamento anterior de la articulación radiodistal y el ligamento posterior van a tener la extensión plantar del ligamento anular dorsal del carpo y va a estar ayudado por el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Ahora vamos a tener la dinámica de la articulación radiocubital distal. Bueno, el cúbito va a permanecer fijo y el que solo es móvil va a ser el radio. El eje de la pronosupinación pasa de la mano del borde cubital del quinto dedo. El movimiento principal es la rotación de la porción distal del radio en torno al cúbito. La amplitud de supinación es más o menos de 90 grados y la amplitud de la pronación es ligeramente un poco menor a 85 grados. La máxima pronación existe. Si hay una máxima pronación, va a existir una subluxación posterior de la cabeza cubital. Bueno, tenemos los músculos motores de la pronosupinación y vamos a tener dos, que va a ser el músculo supinador corto, porque el supinador largo ya lo vimos más atrás. Bueno, este se va a insertar en la fosa supinadora del cúbito, que aquí los tenemos, ese es el supinador corto, y el bíceps braquial, que se va a insertar en el vértice de la curva supinadora a la altura de la tuberosidad bicipital. Ok, procedimos con los músculos motores de la pronación y van a ser igualmente dos, que tenemos primero el pronador cuadrado, que se va a insertar en el cuarto distal de la superficie anterior del radio. Por aquí tenemos al pronador cuadrado. El pronador redondo, que se va a insertar en el vértice de la curva pronadora. Este es el pronador redondo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y espero su like y que les haya gustado. Gracias.